Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a México, donde asistió a la toma de posesión de la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Destacaremos la presencia del canciller cubano en la sede de las Naciones Unidas y le contaremos sobre una relevante compositora musical cubana que esta semana partió a la eternidad. Quédese con nosotros, ya comenzamos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó esta semana una visita a México, donde asistió a los actos de toma de protesta de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de ese país y continuadora del programa de gobierno conocido como Cuarta Transformación. Como actividad principal de su estancia en esa nación, el jefe de Estado cubano estuvo este martes en los actos de toma de protesta de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta, la primera mujer que asume este cargo en la historia mexicana. Al encontrarse con sus pares mexicanos, Díaz-Canel destacó los avances de las relaciones bilaterales en sectores como salud, educación y cultura, así como la voluntad de ampliar el comercio y la cooperación con México en áreas de interés mutuo. El presidente cubano agradeció el respaldo firme del gobierno mexicano en la denuncia del bloqueo y de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, así como la ayuda solidaria de su pueblo para enfrentar las consecuencias de las medidas coercitivas de Estados Unidos. Durante los encuentros oficiales se evaluó como positiva la labor de los médicos cubanos en centros asistenciales del IMSS Bienestar de 23 estados mexicanos que han brindado más de 3.000 servicios, contribuyendo a una mayor cobertura de salud en el país, así como otros programas de cooperación conjuntos en marcha. La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chammanguao, participó de manera virtual en la sesión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, el cual tuvo como sede oficial la ciudad de Ereván, capital de la República de Armenia. En su intervención ante los primeros ministros y jefes de delegaciones de los Estados miembros y observadores de la Unión Económica Euroasiática, Chamman aseguró la voluntad de Cuba de ampliar y diversificar los vínculos con la Unión y destacó además el desarrollo del tercer Foro Económico Euroasiático de manera paralela a esta reunión, donde Cuba estará representada. De igual forma, en el contexto del foro se realizará un diálogo empresarial para analizar los mecanismos para incentivar la cooperación comercial y económica entre estos países. En la sala universal de la FARC, decenas de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior rindieron tributo al general del Cuerpo de Ejército y héroe de la República y del Trabajo, Ramón Espinosa Martín. Ofrendas florales del general de Ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, así como de los miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de su familia, fueron expuestas en el homenaje póstumo. Cuba y China abogaron por seguir ampliando la cooperación en el sector de la ciencia y la innovación en el marco de la 23ª Comisión Mixta entre ambos países. En este contexto, el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, se reunió con el viceministro de Ciencia y Tecnología de China, Long Teng, y dialogaron sobre futuros proyectos conjuntos, así como las vías para desarrollar ramas como la nanotecnología y la inteligencia artificial. El viceprimer ministro de Cuba agradeció el apoyo de China al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la nación caribeña. Conmemoraron el 75 aniversario de la fundación de la República de China. Como parte de las festividades por este Día Nacional, el presidente Xi Jinping destacó los logros del país en un discurso en el Gran Salón del Pueblo, centro político administrativo del gigante asiático, ubicado también en esa plaza. En la mayor de las Antillas igualmente se celebró la fecha. Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y otras altas autoridades del país, se efectuó en esta capital el acto central por el aniversario del gigante asiático. Durante la jornada se recordaron los principales hechos históricos de China, además de los 64 años de relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones. Cuba prorrogó hasta el 31 de enero de 2025 la posibilidad de importar sin carácter comercial alimentos, productos de aseos, medicamentos e insumos médicos. Esta medida se aplica al equipaje acompañado y están exenta del pago del impuesto aduanero. La normativa establece un límite de valor para los artículos importados de $500 estadounidenses y un peso máximo de 50 kilogramos, conforme a lo estipulado por la Aduana General de la República de Cuba.
Con una intensa agenda de trabajo, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en la 79 Asamblea General de Naciones Unidas. Cuba habló desde el multilateralismo y la solidaridad en cada uno de los análisis de los problemas claves. En el discurso principal, Rodríguez Parrilla marcó la posición cubana ante el plenario de la comunidad internacional, cuyas primeras palabras fueron para Palestina, para denunciar la masacre indiscriminada que comete Israel con la complicidad y las armas que suministra Estados Unidos y el silencio cómplice de otros. Les propongo un fragmento de sus palabras. La posición de Cuba es clara e inequívoca. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha dicho, y cito: "La historia no perdonará a los indiferentes y no estaremos entre ellos". El genocidio contra el pueblo palestino debe cesar. A 79 años de haberse fundado esta organización, las continuas violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, las agresiones, la injerencia en los asuntos internos de los estados y la imposición de medidas coercitivas unilaterales con fines políticos ocurren como hechos cotidianos. Agresivas doctrinas militares de dominación, expansionistas y supremacistas socavan de modo alarmante la paz y la seguridad internacionales. Necesitamos una nueva coexistencia civilizada entre las naciones, donde prevalezcan la solidaridad, la cooperación internacional, la integración y el arreglo pacífico de controversias. Las crisis son estructurales, determinadas por el sistema imperialista y el orden internacional que se nos impone. Ningún problema se resolverá socavando el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas, como pretenden algunos, ni debilitando su papel esencial en la promoción del desarrollo sostenible para todos. Rechazamos enérgicamente cualquier intento de socavar el legítimo orden constitucional en nuestros países mediante métodos golpistas. Ya aconteció en Bolivia en 2019 y el pasado 26 de junio y se pretende reeditar en Honduras. Denunciamos las tentativas de generar violencia y desestabilización en Venezuela. Reiteramos el firme apoyo y solidaridad con el gobierno bolivariano, chavista y la Unión Cívico-Militar del pueblo venezolano que conduce el presidente Nicolás Maduro Moros. Las acciones desestabilizadoras contra el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua deben cesar. El hermano pueblo de Sandino seguirá contando con nuestro pleno respaldo. Reiteramos nuestro apoyo al derecho legítimo a la libre determinación e independencia de Puerto Rico. La comunidad internacional tiene una deuda histórica con Haití, protagonista de la primera revolución independentista y social antiesclavista del continente. Apoyamos el legítimo derecho de soberanía del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes. Reafirmamos el apoyo y compromiso con los esfuerzos de paz en Colombia, a los que Cuba continuará contribuyendo en todo lo posible en su condición de garante. Libando las mieles de la solidaridad fue el nombre del espectáculo con el que se presentó la compañía infantil La Colmenita en la ciudad de Nueva York. Los infantes, dirigidos por Tim Cremata, cerraron entre canciones un acto en solidaridad con Palestina y Venezuela y contra el bloqueo a Cuba.
En inglés y en español, la Colmenita desbordó de alegría el icónico Teatro Apolo en el barrio neoyorquino de Harlem. Una veintena de niños y niñas protagonizó el cierre del acto Latinoamérica habla de solidaridad contra el imperio, evento que tuvo entre sus oradores a los cancilleres de Venezuela y Cuba. Bloquea el bloqueo. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. ¡Una bulla por Palestina! La gente nos aplaudieron mucho. Es lo mejor que he visto, es como si estuviéramos en Cuba. Y tocar ese escenario me encantó. Yo me sentí muy emocionada porque canté una canción que se llama Vamos a andar y me tocó cantar la primera estrofa que dice así. Vamos a andar en verso y vida tintos. Nosotros estábamos haciendo lo que hemos hecho siempre, contarles desde los niños cuál era el mundo que en verso que queremos y que realmente nos merecemos. Y al mismo tiempo cantando canciones hermosas. Y todo terminó con esa canción tremenda de Silvio Rodríguez, que yo siempre he dicho que es una canción a la solidaridad, que dice, vamos a andar matando el egoísmo. Para que por lo mismo reviva la amistad. El público vino desde Nueva York y también desde Boston, Detroit, Filadelfia y Washington, D.C., y cantó y bailó junto a estos infantes, conocedores de la verdad de cuanto sucede en el mundo. Fue un acto con solidaridad con Cuba, que se acabe la guerra contra Palestina, ayudando a Venezuela. Fue un acto de la verdad muy solidario. El público era muy bueno y eso es una cosa que significa mucho para Cuba porque la estamos representando en otro país. Había una energía tan linda que yo estaba erizada, completa, perversada y con unas ganas de llorar. Y cada vez que aplaudían algo y cada vez que gritaban por algo, yo me sentía como si estuviese rodeada de cubanos y de hermanos realmente. Es la cuarta ocasión en que la compañía infantil visita Estados Unidos y en los próximos días se presentará en la capital, Washington, D.C., con un mensaje de amor y paz que compartirán uniendo sensibilidad y arte, las mieles habituales de la Colmenita. Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración titulada «Hay que detener la agresión israelí en el Medio Oriente». En el texto se expresa que la Cancillería cubana observa con gran preocupación los acontecimientos en el Medio Oriente, motivados por la política agresiva del Estado de Israel con el respaldo militar, logístico y político del gobierno de Estados Unidos, lo cual ha llevado a una peligrosa escalada, ha comprometido aún más la estabilidad de la seguridad regional y ha provocado la respuesta de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ha venido alertando del peligro de una mayor escalada en el Medio Oriente, como resultado de estas acciones y de la agresividad e impunidad con que actúa Israel. Cuba, al tiempo que expresa su solidaridad con las naciones agredidas por Israel, llama a la paz y a negociaciones para un alto al fuego inmediato, que evite una mayor escalada de un conflicto que ya ha costado la vida de decenas de miles de personas y ha agravado la crisis humanitaria a niveles alarmantes en poblaciones de la región. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba no permite gestionar financiamientos para proyectos económicos, sociales y medioambientales, al tiempo que limita el acceso de divisas, insumos y materias primas, maquinarias y tecnologías. Como consecuencia, la producción nacional de alimentos ha tenido una considerable disminución. Productores agropecuarios de varias regiones de Cuba dan testimonios de esos efectos. A no menos de $441.122.320 ascendieron los daños y perjuicios económicos ocasionados por el bloqueo estadounidense al sector agrícola en Cuba en el periodo comprendido entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Aunque muchos los detractores piensen que el bloqueo no nos hace daño, sí nos hace daño. A la hora que los rendimientos que hoy obtenemos no están acordes a lo que sembramos, es debido a las restricciones que nos tiene el gobierno de Estados Unidos con la entrada de recursos, dígase fertilizantes, herbicidas, otros productos que ayudan a que los rendimientos de las producciones nuestras sean mayores.
La aplicación de esa cruel política ha dejado nocivos efectos en la ganadería, en la no entrada de importaciones y en producciones no exportadas. La actividad porcina decayó ante la carencia de los piensos requeridos, cuya elaboración en suelo nacional fue afectada por el déficit de financiamiento para adquirir 214.000 toneladas de maíz y 17.500 toneladas de soya. Hoy los campesinos siempre están buscando alternativas, aplicando la ciencia y la técnica. En este caso les decía que estamos apostando por el desarrollo del puerco de capa oscura. Es un puerco más rústico, es un puerco en la cual los campesinos pueden llegar buscando alternativas para su alimentación desde la siembra en la finca hasta el residuo de cosecha. Son parte sostenible y también buscando alternativas de rotación de cultivo, buscando alternativas como abonos verdes para el suelo. En la avicultura, las gallinas ponedoras se han visto afectadas. Desde 2022 no se pueden realizar importaciones para garantizar la salud aviar, situación que ha provocado altos índices de mortalidad y la ausencia de casi 1.000 millones de aves para la producción de posturas. Por otro lado, hombres y mujeres dedicados a los cultivos varios han visto deteriorados los rendimientos históricos en casi un 40%. En el caso nuestro tenemos que estar buscando alternativas con las universidades, alternativas con los institutos de la agricultura que nos ayudan a producir desde el punto de vista, pero bajan los rendimientos porque hoy nos hace falta a nosotros insumos como fertilizantes que le dan una respuesta más rápida al cultivo. Frente a otro calendario marcado también por la cancelación de contratos, el incremento de precios de las navieras, la falta de disponibilidad de buques que se arriesguen a llegar a puertos cubanos, productores agropecuarios apuestan por la estrategia socioeconómica del país, camino a la soberanía alimentaria y encuentran en proyectos de cooperación internacional un impulso al desarrollo como el que hoy ofrece IRES. En primer lugar, aportamos un número de máquinas, herramientas, insumos a estos productores de forma tal que les permita poder ir avanzando en este trabajo, que son aportados por el Fondo Verde del Clima a través de la FAO. Y por el otro lado, le estamos aportando también el conocimiento a esos campesinos o a esos productores de forma general para que puedan desarrollar y utilizar estas tecnologías y estos insumos o equipos que le estamos brindando. Hemos sido beneficiados con los proyectos del FIDA inicialmente y después del PMA, el Jibara Verde por ciento, donde atendemos los más vulnerables. Vamos dirigidos a lo social, ya llámese los comedores de atención a la familia, los llamados SAF, los semi-internados, los círculos infantiles, y esto nos ha ayudado un poco a paliar la situación del bloqueo. Hoy hace falta eso, que el cooperativismo o los compañeros que están en la coalición de Cuba-Estados Unidos nos apoyen, nos ayuden, que se interrelacionen con nosotros, con el objetivo de dejar la política a un lado y sin embargo lo que hace falta es producir. Y nosotros produciendo podemos exportar, podemos importar y podemos tener otras cosas que no tenemos hoy. Es decir, que nosotros hoy el llamamiento es tratar de unirnos y tratar de que el bloqueo deje de existir con el objetivo de que nosotros podamos producir en paz. Hoy el campesino produce con muy pocos recursos y sin embargo sigue haciendo cosas y aumentando la productividad y la siembra con el objetivo de que el pueblo pueda comer. Valia Martínez Sam, Cubavisión Internacional. Cada 6 de octubre Cuba conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, en el que rinde tributo a los más de 3.400 compatriotas fallecidos como resultado de las agresiones de Estados Unidos. A esta fecha dedicamos nuestro comentario gráfico de la semana. La fecha rememora el estallido en pleno vuelo de una nave de cubana de aviación con 73 personas a bordo tras un atentado con explosivos orquestado en 1976 por los connotados terroristas Luis Posada Carriles de 1928 a 2018 y Orlando Bosch de 1926 a 2011 al servicio de la Agencia Central de Inteligencia CIA. El hecho, conocido como el crimen de Barbados, cegó la vida de los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima, quienes regresaban a su país tras competir exitosamente en el 4º Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese deporte efectuado en Venezuela.
En total murieron 57 cubanos, 11 guyaneses y 5 coreanos. Sin embargo, no fue ese el único acto de terrorismo de Estado sufrido por esta nación antillana, víctima de esas acciones fraguadas desde Estados Unidos. A lo largo de décadas, de acuerdo con el documento Demanda del Pueblo Cubano al gobierno estadounidense por daños económicos, las operaciones encubiertas de Washington comenzaron en 1959 y desde entonces se organizaron, ejecutaron y financiaron miles de actos de sabotaje. De acuerdo con reportes de prensa, al menos 3.478 personas murieron y 2.099 quedaron afectados como consecuencia de los planes violentos de Washington contra la isla. El Consejo de Ministros examina proyecciones en función de reimpulsar la economía. La reunión correspondiente al mes de septiembre estuvo encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz. Se trataron temas relacionados con el proceso de implementación de las acciones aprobadas con el propósito de respaldar las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el 2024. También se llevó a debate el proceso de bancarización, destacando una tendencia de alza en los pagos en líneas, lo que resulta beneficioso para el momento en que vive el país. Del 24 al 29 de septiembre se desarrolló en el oriente cubano la edición 14 del evento internacional de turismo de naturaleza Turnat 2024. Con la participación de más de 100 turoperadores y agentes de viajes de 20 países, el evento tuvo entre sus principales objetivos analizar detalladamente los sitios que resultan de mayor atractivo para los visitantes. Entre otras de las particularidades del encuentro Turnat, se propuso impulsar el diseño de productos de esparcimiento, educación y cultura ambiental, usando los valores patrimoniales, culturales y naturales desde la óptica de sostenibilidad con el medio ambiente. La selección cubana resultó merecedora de la medalla de oro en la segunda Copa Mundial de Béisbol para CIO 2024, recién concluida en el Reino Unido con el orgullo del éxito en el debut del conjunto antillano. En el evento participaron 8 elencos y se caracterizó por su alto nivel competitivo. A su llegada, el equipo de deportistas fue recibido en el Aeropuerto Nacional José Martí por el vicepresidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, Ariel Sainz, quien al darle la bienvenida expresó sus felicitaciones en representación del movimiento deportivo y del pueblo cubano en general. Danza Contemporánea de Cuba celebró el aniversario 65 de su fundación con varias funciones en las salas del Teatro Nacional de Cuba. Dirigida desde hace 39 años por el maestro Miguel Iglesias, esta compañía ha defendido su legado combinándolo con la innovación a favor del desarrollo de la danza, el arte en general y la cultura cubana. Por segundo año consecutivo y como parte del programa Nueva Generación impulsado por el gobierno de la Federación de Rusia, los jóvenes científicos de Cuba pertenecientes a instituciones de la biotecnología, la salud pública, la industria química y la educación superior visitaron la capital moscovita. La delegación cubana intercambió con colegas rusos en el Hospital Botkin, en los Centros Nacionales de Investigaciones Cerebrales y de Neurotecnología, de Oncología, de Inmunología, de Epidemiología, de Neumología, así como la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia, todas instituciones líderes en el campo de las ciencias biomédicas. También visitó la Facultad de Química de la Universidad Lomonosov de Moscú. De la trascendencia de los encuentros nos comenta el miembro de la Academia de Ciencias de Rusia y coordinador del proyecto. Los jóvenes científicos son nuestro futuro común. Seremos más fuertes si ellos aunan sus esfuerzos en el campo de las ciencias médicas, en la elaboración de nuevos medicamentos y tratamientos para los pacientes. En la sesión de clausura realizada en instalaciones de la Academia de Ciencias Médicas de Rusia, cada uno de los jóvenes cubanos expuso las principales líneas de investigación de sus centros y en las que ellos participan. Ha presentado una gran oportunidad ya que hemos podido intercambiar con lo mejor de la ciencia rusa y compartir con la maravillosa experiencia de este país que tanta historia tiene junto a nuestro pueblo y además estar al tanto de las nuevas tecnologías que se desarrollan acá y buscar oportunidades de colaboración entre ambos países para mejorar la ciencia que realizamos en ambos lados.
Este proyecto, resultado de un acuerdo entre la Academia de Ciencias de Rusia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, refleja el fortalecimiento de los vínculos académicos y científicos entre las dos naciones. Esta semana falleció a la edad de 90 años en La Habana la destacada compositora, intérprete y crítica musical cubana Marta Valdés. Figuran entre sus composiciones boleros, sones, criollas, habaneras y música para teatro y televisión. Su exquisita sensibilidad artística, su palabra poética y su gran talento musical la convirtieron en figura sobresaliente de la segunda generación del feeling, puente entre los maestros fundadores del género y los cantautores del movimiento de la nueva trova, quienes la respetaron y reconocieron como un referente imprescindible. Inolvidables canciones de su autoría como Palabras, No es preciso, José Jacinto, En la imaginación, Canción simple, Deja que siga sola y Tú no sospechas, entre otras, fueron popularizadas por intérpretes de primera línea. Las canciones hoy nos estremecen de un modo particular. Marta Valdés transita la eternidad desde la trascendencia de su obra musical en Cuba. Gracias por su compañía. Recuerde que nos vemos la próxima semana. Que se quedaron lejos y que tal vez añoras. Llora por este amor que crece y aunque después te pese, confiesa que me adoras.